Bueno, bienvenidos a todos. Este es otro Undertech Express. Esta noche contamos con un super tester que es Diego Mesa. Diego Mesa, para el que no lo conoce, es un alto senior CDT con más de 10 años de experiencia en desarrollo de software y en 6 años en testing. Corrígeme, Diego, si lo estoy diciendo mal. No, vamos bien. Actualmente está trabajando para un proyecto de una fintech americana y es apasionado por aprender y enseñar y es consciente de que el acceso de conocimiento debe ser libre y global. Por ello, hoy tenemos esta charla de taller, ¿sí? Y bueno, cuéntanos de qué va tu charla, porque nosotros sabemos que el título es Aprovechando la automatización de pruebas para acelerar el delivery. ¿Qué es esto? Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, ahí ya Irene me hizo la introducción. La idea de esta charla, pues como el título lo indica, es poder mostrarles algunos approaches de cómo podemos, usando las pruebas automatizadas, acelerar la entrega, ¿sí? Teniendo mejores features en menor tiempo. ¿Qué significa esto? Que nosotros como testers no solamente tenemos la responsabilidad de hacer nuestro propio trabajo, sino que a través de nuestra labor podemos ayudar a empujar todo el equipo. Listo, no vamos a hacer, digamos, una pieza en la carreta, sino que adicionalmente vamos a ser quienes comandemos la carreta del proyecto para sacarla adelante. Listo, entonces básicamente lo que vamos a ver, acá les voy a mostrar. Bueno, por acá ya Irene me había hecho la introducción. Por acá pues con mi fotocopia, como pueden ver, control C, control V. Y quiero contarles una frase que, no sé, casi que marcó mi vida. Y es, si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Pero si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Para que nos la llevemos hoy, porque en nuestra industria hay un mundo de posibilidades y hay demasiados recursos disponibles, entonces para animarlos también a que se animen, valga la redundancia, a salir adelante en este tema. Ahora sí, ¿de qué va la charla? Vamos a hablar un poco del marco conceptual para poder entender más adelante como el concepto global. Entonces tenemos diferentes topics que necesitamos al menos conocer y entender para poder integrarlos y ver cómo convergen para poder acelerar el delivery. Luego vamos a también a tener una, digamos, como una conceptualización ya de la parte de los pipelines, porque nosotros también estamos involucrados en esa parte de integración continua y despliegue continuo. Y finalmente, vamos a ver un ejemplo. En este caso voy a usar GitLab, pero para que ustedes también practiquen, pueden utilizar Jenkins en su local o cualquier otro tool CI/CD. Entonces, pues la idea es como setear algunos topics para que ustedes también puedan hacer sus prácticas en sus máquinas. Entonces, comencemos. Esta gráfica que ven acá es la gráfica que me indica el costo de solucionar un bug dependiendo en la etapa donde se detecte. Entonces, como pueden ver, cuando se detecta en la etapa más temprana, que es en el levantamiento de requerimientos o en la definición de arquitectura, pues si se detecta alguna falla allí, pues es mucho menos reproceso el que va a existir, teniendo en cuenta que simplemente ajustamos o la definición de los requerimientos o esa definición de arquitectura y podemos seguir adelante. Si ya pasamos a la etapa de código, vamos a suponer que está el desarrollador allí codeando, va a hacer push de sus cambios y detecta una falla en ese momento. Pues ¿qué hace? Corrige y hace push. Entonces digamos que el reproceso solamente fue el reproceso del desarrollador en este caso. Ya cuando pasamos al ambiente, a un ambiente de pruebas, por ejemplo, más adelante,
después de desplegar esos cambios y detectamos la falla, ahí ya se incrementa el trabajo porque alguien lo detecta o alguna herramienta automatizada lo detecta, se debe reportar, el dev hace el fix y se hace el despliegue nuevamente y se prueba. Y como pueden ver, a medida que vamos avanzando en las etapas, pues cada vez hay más pasos, por consiguiente, mayores costos. ¿Listo? Y aquí viene un concepto pues muy importante para que lo tengan por allí presente y es la definición de Chief Left y Chief Right. ¿Listo? En este caso tenemos que el Chief Left, la estrategia Chief Left nos dice que debemos tratar de atajar esos bugs o detectarlos lo más cerca a la izquierda de este ciclo. Por eso pues Chief Left. ¿Listo? El Chief Right ya es después de desplegar en producción algunas técnicas de revisión en ambientes productivos, pero por ahora nos vamos a enfocar en esta parte de Chief Left. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Tratar de implementar en cada una de esas etapas nuestros propios gates de pruebas, no siempre desarrollados por nosotros como testers, pero recuerden también algo. Nuestra labor como testers no solamente se enfoca a hacer las pruebas de QA y ya está. Nosotros somos consultores de calidad, nosotros podemos también intervenir ayudando a los desarrolladores a hacer mejor cobertura o a indicarles cómo cubrir adecuadamente escenarios, ayudar en revisión de pares, en análisis de código estático, etcétera. Entonces, ténganlo muy presente en que nosotros sí podemos intervenir activamente en cada una de las etapas del ciclo de desarrollo. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a la pirámide de testing. Como estamos hablando de acelerar el delivery a través de pruebas automatizadas, por eso tenemos esta pirámide, que es la pirámide de automation, en donde en la base tenemos la mayor cantidad de tests más baratos y más rápidos, y en la cumbre tenemos la menor cantidad, pero de mayor complejidad y mucho más costosos, tanto en tiempo de ejecución como en desarrollo. ¿Listo? Entonces, me voy a devolver un momentico. Si giramos la pirámide, vamos a ver que las pruebas unitarias recaen por acá en esta etapa de código. Luego tenemos las pruebas de integración y de API. Y por último tenemos y también las pruebas de componente. Y por último tenemos las pruebas de UI y las pruebas end-to-end automatizadas. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nosotros, como les decía previamente, podemos intervenir activamente en cada una de estas etapas. Listo, entonces voy a continuar por acá. Otro concepto muy importante, Continuous Integration y Continuous Delivery. Básicamente este es un proceso pues, que a través de un pipeline que traduce literalmente tubería, por un lado del tubo, por un lado de la tubería tenemos el código y por el otro lado del tubo tenemos el código desplegado funcionando en un ambiente productivo. ¿Listo? Entonces, dentro de esa tubería tenemos diferentes steps, diferentes etapas donde vamos a tener esas tareas automatizadas que nos permiten, digamos, tener nuestro producto final con la menor intervención humana posible. Y como pueden ver por acá, hay una cajita muy genérica que dice test. Acá nosotros, digamos, tenemos esa responsabilidad, entre comillas, porque como pueden ver es el enlace entre la parte de desarrollo que está a la izquierda en Continuous Integration y la parte de entrega o de despliegue final al ambiente productivo. Nosotros somos esa puerta que solamente se va a abrir en el momento en que determinemos que estamos listos para continuar. Antes no. ¿Qué pasa si no tenemos unas buenas o unos buenos gates acá en la parte de pruebas? Pues fácilmente vamos a ver los costos reflejados con los bugs que se detecten en etapas productivas y todo lo que implica corregirlos. ¿Listo? Y acá viene. Si voy un poco rápido me avisan. Sé que tenemos poco tiempo. La idea es tratar de abarcar la mayor parte de conceptos.
Y también los invito a que si tienen dudas, por favor, las vayan dejando por allí en el Zoom y al final trataremos de responder la mayor parte que podamos. Entonces, ahora sí, ¿dónde converge todo esto que les mencioné antes? Entonces, ¿cuál es la importancia de esas pruebas automatizadas en un proceso de Continuous Integration y Continuous Delivery y el impacto en la entrega final? ¿Listo? Entonces, el secreto está en que un gate bien colocado en ese pipeline que me permita determinar esa calidad de esa etapa, pues me va a permitir tener un feedback más pronto y por consiguiente menor costo a la hora de corregirlo. Y al final de toda esa cadena vamos a tener un feature de mayor calidad. Listo. Como les decía en un principio, nosotros podemos como tester, vamos a suponer que somos tester funcionales, todavía no tenemos conocimientos de automatización. Cuando llega el trabajo al ambiente de pruebas, nosotros tomamos ese trabajo, probamos, reportamos lo que haya que reportar y damos la bandera verde para continuar. ¿Qué sucede si nosotros como tester funcionales automatizamos nuestras tareas, pero seguimos teniendo que dar play? Pues sigue habiendo allí un punto de parada en nosotros y esa no es la idea. La idea es que el proceso sea tan autónomo que cualquier persona en el equipo pueda recibir ese feedback, hacer las correcciones necesarias, tomar las medidas que se requieran y poder continuar adelante. Y nosotros intervenimos en mantener, digamos, esas compuertas de validación lo más sanas posibles, pues para que justamente cumplan ese objetivo. Listo, solo una nota acá. Detección temprana igual a menor costo. Eso es clave. Ahora sí, ¿qué puntos clave tenemos acá? Las pruebas que incluyamos en las etapas deben ser pruebas consistentes, confiables, actualizadas y óptimas. Y adicionalmente deben ser replicables en los diferentes ambientes. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo hago un deploy al ambiente de Cuba, digamos, dependiendo de cómo esté definida la infraestructura del proyecto en el que estemos trabajando, si tenemos un ambiente de Cuba, pues debemos garantizar que antes de que se despliegue Cuba, pues tenga un mínimo de calidad. Después pasamos a un ambiente de stage o de preproducción, igual, y con mayor razón antes de pasar a producción. ¿Listo? Y otro punto muy clave acá es la reducción de costos. ¿Qué pasa si yo tengo una suite automatizada que se demora 8 horas en ejecutarse? Pues sí, nadie interviene, pero de nada me sirve tener a todo un equipo esperando el feedback durante 8 horas porque pues realmente no estoy acelerando nada, ¿sí? Pues ya no tengo una persona ahí pendiente de ejecutarlo, pero pues tampoco tengo el resultado que necesito. Entonces esto es muy importante. Las pruebas que tengamos deben asegurar esa reducción de costos. ¿De qué manera? Pues teniéndolas optimizadas y validando lo que de verdad necesitemos validar. Y al final, un buen reporting. ¿Para qué me sirve esto? Como les decía, la idea es que esto sea lo más autónomo posible, que cualquier persona del equipo pueda ir a revisar qué es lo que está pasando, sin necesidad de que esté el tester en este caso o el automation explicándole cómo interpretar ese reporte, porque igual tendríamos allí como un punto de parada que no queremos. Acá a la izquierda, en este gráfico, vemos pues como un diagrama, lo tomé de John Ferguson Smart, más adelante les dejo el link de esta persona. Él es el creador de Serenity Dojo, que algunos de pronto han escuchado por allí Serenity. Y esta persona da unos tips muy útiles a la hora de cómo abordar el tema de automatización y cómo escalarlo y demás. Entonces, más adelante por allí les dejo el link para que lo sigan en LinkedIn, que la verdad postea cosas muy interesantes. Entonces, este gráfico básicamente indica los 3 pilares de un buen automation. Entonces, vamos a verlos. El primero, ser capaz de intervenir o de participar en la especificación, ¿sí? Para poder tener una especificación adecuada. Nosotros muchas veces delegamos esa responsabilidad en el product owner o en el business analyst
y esperamos el input de esa persona o de ese equipo. Pero los invito a que también nos involucremos activamente porque entender muy bien el negocio y la intención final, más allá de los aspectos técnicos, es clave para poder saber de qué manera adecuadamente vamos a tener esa parte automatizada. Posteriormente tenemos automatizar eso que ya definimos de una manera efectiva y finalmente cómo integramos eso en el pipeline del producto para tener feedback más pronto. ¿Listo? Entonces por acá están como las convergencias entre esos pilares. Eh, lo digo pues en el momento en que empecé como a verlo desde este punto de vista, créanme que es mucho más fácil llegar al momento de escribir los test automatizados si tenemos muy claro la intención del negocio. Continuemos por acá. Bueno, acá esto que les conté ya digamos es como la parte principal, ¿sí? De la charla. De qué manera podemos acelerarlo, pues ya les he explicado de qué manera. Y ahora vamos a ver un poco ya de los componentes técnicos para integrar nuestras pruebas automatizadas a esos pipelines. Listo, antes de continuar, quiero hacer acá como un repaso de algunos conceptos importantes de CI/CD, pues para que ahorita que veamos un poquito de los ejemplos, pues no estemos tan perdidos. Entonces, primero, ¿qué tenemos? El pipeline. El pipeline, como les decía, es ese flujo completo y es como decir el orquestador. El pipeline en sí tiene por un lado el código inyectado, por decirlo de alguna manera, y al otro lado el código desplegado. ¿Listo? Ese pipeline se divide por etapas o stages. Como pueden ver acá en la imagen de la derecha, en este ejemplo tengo una etapa de build, una etapa de test y una etapa de deploy. Es como una especie de agrupador del siguiente concepto que son los jobs. Un job ya es una tarea específica dentro de ese pipeline. Por ejemplo, tengo un código, un proyecto que está escrito en código Java. Pues primero, antes de cualquier cosa, debo compilar el código. Entonces, por acá tengo un job que compila ese código. Más adelante tengo un job que ejecuta las pruebas unitarias. Entonces, tengo ese job definido. Y posteriormente, si todo pasó bien, entonces tengo el job que me hace ese despliegue en el ambiente X. ¿Listo? Eso es un job. Tengo los templates que básicamente son como plantillas, valga la redundancia allí con el concepto. Si tengo que tener varios jobs de las mismas características. Por ejemplo, tengo un job que corre pruebas en Cypress y tengo una suite que es la suite de Sanity. Pero tengo otra suite más compleja que es la suite de regresión. Pero ambas ejecutan exactamente el mismo comando y seguramente lo único que varía son los parámetros de entrada. Entonces en ese caso yo puedo crear un template de ejecución de pruebas en Cypress y los jobs, cada uno, el de Sanity que les mencioné y el de Regression, van a heredar de ese template. Otro concepto importante acá, la imagen. Una imagen, básicamente, imagínense lo siguiente. Cada uno de estos jobs es totalmente independiente. No corren en la misma máquina, no corren secuencialmente, sino que pueden incluso correr todos en simultáneo. Para lograr esto, el pipeline destina digamos, unos componentes que se llaman runners, que imagínenselos son como computadores independientes, máquinas independientes, que se encargan de ejecutar los scripts de cada uno de los jobs. Pero ¿qué sucede? Esos runners vienen totalmente en blanco. Nosotros tenemos que decirle qué necesitamos para poder correr nuestro job. Entonces volvemos al ejemplo de Cypress. ¿Qué necesitamos nosotros en nuestra máquina para correr Cypress? Necesitamos Node y, y listo. No solo necesitamos Node. ¿Qué necesitamos? Y necesitamos código Java, pues necesitamos una instalación del JDK, ¿cierto? Y si nuestro tool es
es Gradle o es Maven, pues necesitamos o Gradle o Maven, lo que sea. Entonces, nosotros necesitamos una imagen que contenga todas estas cosas, ¿sí? Y lo que hacemos es decirle al job, vea, utiliza esta imagen que tiene esto para poder correr lo que tenga que correr. Siguiente concepto, tenemos rules. Las reglas básicamente son las que determinan cuándo se ejecuta un job y si debe ejecutarse o no. Por ejemplo, tengo mi aplicación y dentro de mi aplicación tengo diferentes funcionalidades. Si yo no modifico una funcionalidad, pues a lo mejor no quiero correr pruebas unitarias sobre esa funcionalidad, por decir algo, sino solo sobre la carpeta específica que modifiqué. O al contrario, si sí quiero que se ejecute siempre, entonces debo decirlo. ¿Listo? Entonces, esas reglas son las que me determinan cuándo se lanza un job o cuándo no se lanza. Las dependencias ya me determinan el flujo de información en el pipeline. Por ejemplo, vamos a suponer que en esta etapa de test solo me interesa correr las pruebas si todos los builds asociados pasaron. Si alguno falló, pues no puedo continuar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, estos jobs van a depender de que estos que están acá terminen y terminen exitosamente. Entonces, yo puedo definir esas dependencias también. Tengo las variables, incluyendo los secretos. Por ejemplo, yo quiero conectarme a una aplicación para hacer pruebas de UI y necesito hacer un login. Y ese usuario y ese password pues debe ser provisto para poder ejecutar las pruebas. Normalmente esas variables pues no se almacenan en el mismo proyecto, con mayor razón si son datos sensibles. Entonces hay mecanismos pues para proveer esas variables. Y por último, no significa que estos sean todos, sino como los que considere más importantes, tenemos los artefactos, que básicamente es el resultado del job. En este caso puede ser un reporte, puede ser un log, puede ser cualquier cosa que consideremos útil, sobre todo para un análisis post-mortem. Si falló el job, yo puedo ir a revisar qué artefactos almacené y utilizar esos artefactos para poder determinar qué debo corregir o qué es lo que está pasando. Listo. Entonces, vamos adelante. Esta imagen por allí la vieron, que creo que la compartió en varios medios. Entonces, esto es un pipeline, por ejemplo, en donde tenemos el código, ese es como el trigger de todo, un push de código, ¿sí? El desarrollador finalizó su codeo, su codificación, hizo push y está pidiendo mezclar sus cambios al branch principal. ¿Listo? Entonces, antes de que ese código pueda ser mergeado, entonces hay que cumplir con esas etapas, esos jobs que ya previamente les conté. Entonces, en este caso, primero, que el proyecto siga compilando. Que en la parte de análisis estático, pues no tengamos problemas de naming conventions, no tengamos problemas, lo que se llaman smells, ¿sí? Como problemas a la hora de leer el código, ¿sí? Tenemos temas de formato, tenemos temas de complejidad, por ejemplo, que yo pudiera tener una regla que me diga que un if no tenga más de 3 condiciones o que no haya ciclos infinitos o bueno, cualquier cosa, o que todas las excepciones estén tratadas correctamente, etcétera. Ya después, en este caso, en este ejemplo, ejecuto las diferentes pruebas funcionales y finalmente, si todo esto se cumple, pues ya se puede. Y si hay approvals pues de los pares, pues ya podemos mezclar eso y continuar adelante. ¿Listo? Este es un ejemplo de pipeline. ¿Qué jobs podemos encontrar acá? Pues justamente los que les había mencionado. Tenemos el del build. Acá hay algo muy importante y quiero hacer un pequeño paréntesis y es que nosotros estamos hablando acá de nuestro proyecto base, el proyecto de la aplicación que queremos probar.
pero el proyecto o los proyectos de pruebas automatizadas son por sí mismos proyectos de software. Entonces debemos darles exactamente el mismo tratamiento. Si nosotros queremos mezclar código en un proyecto de pruebas, pues tenemos que ser igual de rigurosos de cómo estamos haciendo con el proyecto del producto. ¿Listo? A veces, no sé, podemos tomar atajos, ¿cierto? Pero no es lo más recomendado. ¿Por qué? Porque esos atajos que podamos tomar en algún punto, más adelante van a ser cobrados con tiempos de ejecución, con errores, etcétera. ¿Listo? Entonces, la idea es que un proyecto de software, un proyecto de pruebas, perdón, sea tratado exactamente igual a como es un proyecto de software base, el proyecto del producto. Listo, entonces por acá menciono el build para el proyecto de pruebas, para las tools de análisis estático, pruebas unitarias de integración de servicios de UI. Y algo muy importante es que deben ser consistentes en la ejecución, tanto en el branch que estoy queriendo mezclar, tanto como en el branch principal. Después de que ya se mezcle el código y digamos esté todo completo, pues yo debo poder volver a ejecutar esas pruebas y obtener también resultados consistentes. Ahora sí, vamos a la parte, digamos, como principal, ya así hablando de la parte práctica. ¿Qué sucede? Vamos a hablar del peor de los casos, donde tengo un proyecto de software ya andando y no hay pruebas automatizadas. Solamente tenemos pruebas manuales y queremos empezar a introducirlas. Pues dar el salto de nada a esto, pues realmente es un salto al vacío. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de, primero, como no estamos familiarizados con el proceso, pues que el equipo no se acople adecuadamente, uno. Y segundo, que finalmente la complejidad sea tanta que terminemos descartándolo y volvemos al punto inicial. Perdimos todo el trabajo que hicimos. Entonces, acá hay que ser también muy conscientes de que debe ser un proceso escalonado. Por eso les digo, partiendo del peor de los casos, seguramente cuando ustedes enfrenten este proceso, podrán hacer un análisis juicioso de dónde estamos y cuál de estas opciones podríamos implementar. Pero pues esa es la idea, ser muy, muy conscientes de esto y evitar ese tipo de saltos al vacío porque pues prácticamente es una pérdida de tiempo. Entonces, en ese peor de los casos no hay nada. Lo primero que podemos hacer es montar nuestro propio pipeline separado y privado. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de estabilización en donde los automation testers estamos identificando si tenemos implementaciones de pronto no muy consistentes. Entonces, si hay test que unas veces funcionan, otras veces no, a veces dan un resultado, otras veces dan otro. Entonces, digamos, esa privacidad nos va a permitir sentirnos también más confiados para irlo corrigiendo. Obviamente todo debe estar enmarcado en el tiempo. No podemos quedarnos eternamente en alguna de estas etapas. La idea es, cuando ya tengamos un punto de confianza, avanzar. También evaluamos si la implementación que tenemos es la más óptima, etcétera. Y pongo acá que usualmente se ejecuta de manera manual porque cuando este pipeline no es accesible por el resto del team, pues nos piden, por ejemplo, ejecuten la regresión. Nosotros pues ejecutamos, revisamos el comportamiento y al final entregamos el reporte, pues que es como lo que esperan del otro lado. ¿Cuál sería el siguiente paso una vez ya estemos bien en esta primera etapa? Pues ese mismo pipeline ya lo exponemos. ¿Qué quiere decir? Ya no depende de nosotros entregar los resultados, sino que cualquiera podría acceder a él. Ahora, ¿para qué nos sirve esta etapa? Pues para validar, por ejemplo, que los reportes que estamos entregando sí son lo suficientemente claros y concretos, pues para que el equipo pueda tomar acciones. Que la cobertura que estamos entregando sí sea la esperada pues por el negocio. ¿Qué tal que le estemos dedicando un montón de tiempo y un montón de pruebas a una funcionalidad que realmente ni fu ni fa, no importa si va o no va? Mientras que
aquí podríamos obtener ese feedback de que le estamos apuntando a lo que es. Acá hay dos posibilidades. Podemos dispararlo de manera independiente o, por ejemplo, que el pipeline principal del producto sea el que lo lance automáticamente, pero que no detenga el avance de ese flujo, sino que simplemente sea como un pipeline hermano. Y también puede hacerse de manera programada. En mi experiencia personal, en un proyecto, en esas condiciones que les contaba, no había nada. Pues cuando implementamos y ya teníamos cierto nivel de confianza, lo que hicimos fue ejecutarlo cada 2 veces al día, al mediodía y al final de la tarde. Y de esa manera, pues mientras hacíamos la integración con el pipeline principal y podíamos ir teniendo feedback de los cambios que iban entregando. Y por último, ya tener nuestros gates, que es muy parecido a esto que está acá, tenemos nuestros gates en el pipeline del producto. ¿Qué sucede? Que si alguno de estos falla, pues deberíamos de tener la continuación del flujo. Pero de manera inicial los podemos poner opcionales, obviamente con tiempo límite. Si los dejamos eternamente opcionales, tampoco estamos haciendo nada. Se vuelve, como dicen por ahí, un saludo a la bandera. Porque pues si no me detiene mi entrega, no falta el día y seguramente muchos de ustedes habrán pasado por eso. No cumplo con la cobertura de pruebas unitarias, no importa, esto es de emergencia, después lo corregimos y la deuda técnica crece, 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 crece y nunca se arregla porque nunca hay tiempo. Entonces, vuelvo y les repito, la idea es como consultores de testing, consultores de calidad, pues advertirlo. Ya digamos, si a nivel del equipo y del negocio puede que no nos escuchen, pues que después no digan que no se los dijimos. Y listo, esa fue como toda la parte. No sé cómo estamos de tiempo, Irene, Croe. ¿Estamos bien? ¿Falta poco, mucho? Justo. Está justito, justito. Justito. Ok, Vamos, o sea, más que 5 minutos, si tenés un ejemplo rápido, puede estar sí, bien. Si no, sí, sí. Bueno, acá les muestro, les quiero mostrar ahí en GitLab dos ejemplitos muy rápidos. Por ejemplo, de la implementación del pipeline en la primera etapa, donde no hay nada. Entonces, un pipeline secuencial y un pipeline, en este caso, donde sí tiene diferentes jobs que deben pasar para poder continuar. ¿Listo? Entonces, por acá voy a abrir GitLab muy rápidamente. Bueno, por acá también tenía Jenkins. Entonces, este es un proyecto. Les voy a pasar el enlace para que puedan ver la implementación del pipeline. Entonces, básicamente, lo que tengo acá es un pipeline. Acá, por ejemplo, la imagen que les decía, necesito Node porque es un proyecto en Cypress. Y tengo unas reglas para que, bueno, les quiero mostrar primero, antes de explicarles esto en un minuto, cuál es la topología del pipeline. Listo. El pipeline básicamente, esa es la estructura del pipeline que les mostraba de dependencias, ¿sí? Donde tengo, por ejemplo, para mi caso, una etapa de build, es un proyecto de Cypress en TypeScript, entonces estoy haciendo una validación de tipos, un análisis estático utilizando un linter como es lint, pruebas, en este caso de API y de UI, y si pasan estas pruebas, vamos a una etapa de performance. Esto por dentro pues realmente es fake, solamente era para pues mostrarles la estructura. Y tengo otro pipeline acá muy rápidamente, que es el pipeline secuencial, en donde tenemos las mismas etapas de build y de análisis estático, un sanity, y si el sanity pasa, pues se ejecuta la regresión. Acá intencionalmente hice que fallara para mostrarles que en este caso, como el sanity no pasó, pues no puedo ejecutar la regresión. Primero tengo que ver qué falló y ya después seguir adelante. Listo. Entonces, vamos a mostrar acá muy rápidamente esa parte, la implementación. Entonces, por acá tengo Visual Studio.
Con el proyectico, como les digo, ahorita les paso el enlace. Básicamente lo que estoy diciendo, tengo unas reglas, acá están las etapas, las que vieron allá pintadas: build, static analysis, sanity y regresión. Tengo la imagen, en este caso de Docker, sobre la cual voy a correr las pruebas. Y tengo acá unas reglas. Yo acá, ¿qué estoy diciendo? Para explicar un poco. Que si voy a hacer branch, va a hacer comida a master, a la rama principal, pues sí o sí tengo que correr ese job. O si proviene de un merge request, pues también córralo, pero solo si hay cambios en la carpeta de Cypress. Si yo cambio algo por acá afuera, tal vez no me interesa correr las pruebas. Pero si es programado, hay unos jobs que no me interesa correr. ¿Por qué? Porque yo, ¿para qué voy a correr un type check o un linter, análisis estático, si no hay cambios en mi proyecto, sino que es una ejecución programada? Entonces, en este caso, como pueden ver, el chequeo de tipos solamente van a correr si no es una ejecución programada. Y las pruebas, bueno, estos que tienen el puntico acá, como este, son los famosos templates que les decía. Entonces miren que, por ejemplo, acá tengo un template de Cypress, donde le digo, vea, córrame con este comando las pruebas y guardo un artefacto solamente si falla. Cypress, para los que lo conocen, guarda screenshots y videos, ya sea en éxito o en fallo, pero a mí solo me interesa guardarlos si falla. Pues si está bien, pues no los voy a revisar. Listo, entonces acá le estoy diciendo on failure, guárdeme screenshots y videos y siempre guárdeme el reporte de JUnit, que es como el resultado de la ejecución. Y como pueden ver, acá ya tengo los jobs reales donde ejecuto el sanity y donde ejecuto la regresión. Y les quiero mostrar acá cómo se ve el pipeline cuando es programado. Por ejemplo, acá en GitLab se puede programar con un cron. Entonces, si yo le doy play a este jobcito y me voy para acá, en breve me va a crear un pipeline solamente con las dos etapas de pruebas. No lo va a crear pues con los 4 stage, por lo que les mencionaba. A veces GitLab gratuito es un poquito lento, pero bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Ajá, un momento, si de pronto lo alcanzamos a ver. Creo que no, que ya son las 4:50 por acá. Bueno, de todas maneras yo les doy el enlace de las pruebas por acá en la presentación al final, que también se las voy a compartir. Tenemos los diferentes enlaces de interés, algunos perfiles muy interesantes fuera del de Undertest, por supuesto, que les recomiendo seguir, pues porque hay tips muy valiosos para afrontar temas de automation. También un curso que me parece súper útil, que es el Codeless Path de Test Automation University, porque más allá de tirar código, aprender a usar una herramienta, necesitamos buenos fundamentos para hacer un buen approach en automation. Y listo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Diego. Además, la última, a ver si el pipeline corrió. GitLab gratuito a veces es lento. Ajá. Muchas gracias, Diego. Para A mí quedó ustedes. claro. Pero bueno, en realidad vamos a abrir un poco a preguntas, a ver si Sí, estaba quedan. por leer la que dejó Joaquín. Sí, Joaquín, si querés decir, comentarla, pero si no te la leo. Dice Diego, el esquema lo tenés armado con Docker, ¿no? O sea, la arquitectura con Docker. Ahí me la respondió, pero la pregunta era esa, porque, o sea, Diego hablaba mucho de las imágenes, o sea, conozco un poco de Docker, pero no lo trabajo hoy en día, pero si podía explicarlo cómo implementar Docker en todo el esquema. Ajá. En este caso estoy utilizando imágenes públicas. Está Docker Hub, que es, digamos, un repositorio público. Hay otro que es ECR Gallery de AWS, en donde hay muchas imágenes públicas que puedes reutilizar.
digamos que el approach que estoy utilizando acá, obviamente pues por temas de facilidad, es utilizar imágenes ya existentes, pero pues podrías crear tu propia imagen. En este caso, estoy utilizando imágenes que ya existen y hay muchas publicadas por organizaciones, digamos, con bastante reputación. Por ejemplo, Cypress publica sus imágenes y son de libre uso. Ahí ya el tema es, si es para algo profesional, pues ya digamos un proyecto real. Si las cuentas gratuitas de Docker Hub y de Public ECR pues tienen ciertas restricciones con el número de veces que lees la imagen. Entonces ahí sí ya podríamos pensar en otra solución. Ujú. Pero simplemente para agregar, digo, o sea, sí, o sea, se utilizan imágenes de Docker, todos los builds y todas las partes de cada uno de los proyectos levanta imágenes. Como dijo Diego, muchas veces puedes levantar imágenes públicas o puedes generar imágenes que sean hechas para vos en función de las necesidades de tu proyecto. O sea, básicamente una imagen de Docker lo que tiene adentro es como si, es muy similar a una VM, o sea, como un sistema operativo completo, pero solamente tiene acotado las librerías y herramientas que vos necesitas para ejecutar lo que vos necesitas ejecutar. Ujú. Entonces es como, digamos, si yo tengo todo un universo de lo que es un sistema operativo con todas sus cosas y todas sus herramientas y todo lo que le instalás, pues decir, bueno, ¿qué es lo mínimo necesito para correr Cypress? Bueno, necesito un Chrome headless, necesito un Node y nada más. Entonces levantás una imagen que tenga eso y hay una imagen, por ejemplo, que, como dijo Diego, las tenés de tipo, por ejemplo, de GitHub Actions tenés, o de Cypress tenés, hay imágenes que hacen eso, que tienen eso y nada más. Pero si vos necesitas varias dependencias entre sí y siempre tenés que instalar las dependencias sobre una imagen, capaz que lo que te conviene es levantar una imagen tuya y subirla a una nube y después bajarla. Entonces, hacen las cosas más fácil. Ujú. Normalmente con las imágenes públicas puedes hacer el 95% de las cosas. Ujú. Una nota allí, y es que eso también dependiendo de qué imagen uses y de qué tantas cosas tengas que instalar y qué tantas cosas tenga la imagen, pues eso puede impactar el tiempo de ejecución de tu job, ¿sí? Porque pues si Sí. es la imagen es muy pesada con muchas cosas innecesarias, se va a demorar más en levantarse, o al contrario, si es muy liviana y tenés que instalar a través de un script un montón de cosas, pues ese tiempo también va a contar. Lo bueno que tienen también los sistemas estos de pipelines, como GitHub Actions o GitLab, también tienen calles. Entonces vos Ujú. podés levantar una imagen que te tarda 8 minutos en levantarla, pero la siguiente vez que quieras correr el mismo pipeline, lo tenés en calle, entonces te levanta fácilmente. Ujú. Son diferentes estrategias que se van ganando con el tiempo. Una nota que quería hacerles, pues yo utilicé GitLab por la parte gráfica, lo que les quería mostrar. Deben registrar tarjeta de crédito, pero no porque cobren, sino porque esa es la manera en que GitLab se blinda del abuso de recursos gratuitos, ¿cierto? Porque no falta el que lo use pues para temas reales, siendo pues un recurso más como didáctico. Pero, Google hace lo mismo, no te preocupes. sí, exacto. Pero también les recomiendo instalar el WAR de Jenkins en sus máquinas. Voy a robarme la pantalla un segundo. Como pueden ver, ustedes pueden tener una instancia de Jenkins en su máquina, acá localhost, y hacer lo mismo que hice en GitLab. Solamente que ya no van a depender de esos recursos en la nube, sino que pueden utilizarlos acá en su local. Entonces, no hay limitaciones, muchachos. Es el mensaje que les quiero dejar. Hay mucho material, bastante información, tenemos acceso a los recursos, entonces aprovechemos lo que la verdad nuestra profesión nos ofrece muchas posibilidades. ¿Sí? Y levantar en Docker una imagen de Jenkins también es muy fácil. Ujú. Exacto. Pues, bueno, chicos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta o damos por finalizada la charla? Pues, viendo este silencio, les, les pido, ahora sí, ya puedes, si quieres, Diego, finalizar la grabación, después vemos cómo nos las pasás. Muchas gracias.
por hacer la grabación.